En este vídeo vamos a resumir todas las fórmulas de reducción de ángulos al primer cuadrante que hemos explicado en los vídeos anteriores. Vamos a hacerlo a partir de un cuadro resumen, y vamos a incluir además las razones trigonométricas del ángulo complementario que se vieron para ángulos agudos. Vamos a trazar nuestro cuadro de trabajo. Colocamos en la primera columna las razones trigonométricas del seno a la cotangente, dibujamos nuestra circunferencia goniométrica y vamos a dibujar el ángulo alfa del primer cuadrante que nos va a servir de punto de partida. Vamos a ir colocando columna a columna los ángulos sobre los que vamos a calcular sus razones trigonométricas en función de las razones trigonométricas del ángulo alfa. En primer lugar vamos a escribir el complementario de alfa. El complementario de alfa es 90 menos alfa, o bien en radianes pi medio menos alfa. En la siguiente columna escribimos el suplementario de alfa, que es 180 menos alfa, o bien pi menos alfa. En la siguiente columna escribimos los ángulos que se diferencian en 180 grados o pi radianes, de manera que sería 180 grados más alfa o pi más alfa. Y escribimos en la última columna los ángulos que suman 360 grados o, como también dijimos, opuesto, el ángulo opuesto de alfa, que si nos guiamos porque tenga que sumar 360 grados con él, sería 360 menos alfa en radianes 2pi menos alfa, y si hablamos del opuesto, pues sería menos alfa. Recordemos que todo esto era igual, ¿verdad? Da lo mismo escribir 360 menos alfa o menos alfa. Empezamos con la columna del complementario de alfa y vamos a ir calculando las razones trigonométricas de 90 menos alfa en función de las del ángulo alfa. Dibujamos el ángulo de 90 menos alfa de la circunferencia goniométrica y vamos a ir fijándonos en las líneas correspondientes. El seno de 90 menos alfa sería esta línea, la longitud de esta línea que parpadea, que es igual que esta línea del ángulo alfa. Por tanto, el seno de 90 menos alfa es igual a el coseno de alfa. Para el coseno, resulta que el coseno de 90 menos alfa es esta línea, que mide lo mismo que esta otra línea, que es justamente el seno de alfa. Por tanto, el coseno de 90 menos alfa es igual que el seno de alfa. La tangente es muy sencilla de hallar a partir de lo que tenemos antes, puesto que solo tendremos que dividir coseno de alfa entre seno de alfa, y eso es justamente la cotangente de alfa. La secante, la cosecante y la cotangente es muy claro a partir de lo que acabamos de escribir. Sencillamente la secante será la cosecante de alfa, la cosecante de 90 menos alfa será la secante de alfa, y por último la cotangente de 90 menos alfa será la tangente de alfa. Recordemos que esto era lo que pasaba con el ángulo complementario. Intercambiaban el seno con el coseno, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante. Vamos ahora a el suplementario. Vamos a escribir las razones trigonométricas de 180 menos alfa en función de alfa. Para ello dibujamos el ángulo de 180 menos alfa, que será un ángulo del segundo cuadrante. Ahí hemos trazado el seno, el coseno, las líneas azul-verde. Recordemos, si ese ángulo es 180 menos alfa, está claro que ahí queda alfa. Vamos a ir viendo poco a poco. Para el seno de 180 menos alfa sería, eso es lo que mide la longitud de esa línea, es que sería igual que esta. Por tanto, el seno de 180 menos alfa es igual que el seno de alfa. Con respecto a el coseno, tendríamos que esta línea es la que nos daría cuánto mide el coseno de 180 menos alfa. Queda claro que esa es una longitud negativa. Recordemos siempre que aunque estamos hablando de la línea, pero nosotros hacemos referencia al punto, las coordenadas del punto en las que la segunda línea del ángulo corta la circunferencia goniométrica. Entonces eso es negativo. El coseno de 180 menos alfa es un valor negativo
si bien coincide en valor absoluto con la medida de esta línea. Por tanto, aunque en valor absoluto son iguales, pero el coseno tiene signo negativo. Entonces tendríamos que escribir que el coseno de 180 menos alfa es igual que menos el coseno de alfa, es decir, cambiar el signo al coseno de alfa. Bien, a partir de aquí es muy claro lo que va a ocurrir con la tangente. De todas formas, vamos a trazar las líneas trigonométricas correspondientes. Aquí estaría la línea trigonométrica tangente de 180 menos alfa, negativa. La vemos parpadeando. De igual forma, ahí tenemos la línea trigonométrica de la tangente de alfa. También las longitudes son iguales, pero ocurre lo mismo que antes. Aunque en valor absoluto miden lo mismo, pero es negativa la tangente de 180 menos alfa. Por tanto, tendríamos que valdría menos tangente de alfa. Le digo que esto podría también verse simplemente de dividir seno de alfa entre menos coseno de alfa, pues tiene que dar negativo. A partir de aquí sacamos las tres últimas razones. La secante de 180 menos alfa sería igual a menos la secante de alfa, es decir, son iguales, pero hay que cambiar el signo porque la secante es negativa en este segundo cuadrante. La cosecante es exactamente igual, y por último la cotangente también hay que cambiar el signo. Tiene el mismo valor, si consideramos el valor absoluto es igual, pero signo negativo. Vamos ahora a este ángulo, el ángulo ahora ya del tercer cuadrante, los ángulos que se diferencian en 180 grados. Lo dibujamos el ángulo. Ahí tenemos el punto que nos da la clave para calcular su seno y su coseno. En azul estaría el seno y en verde el coseno. Recordemos que en el tercer cuadrante ambas razones trigonométricas, seno y coseno, son negativas. Por tanto, al compararlas con las del primer cuadrante, está claro que tendremos siempre que cambiar el signo. Comenzamos. A eso lo mediría alfa. Aquí estaría el seno. Bien, este sería el seno de 180 más alfa, que es igual que esto. Es igual que este segmento en valor absoluto, pero tenemos que cambiar el signo. Vamos ahora por el coseno. Este sería el coseno de 180 más alfa, que es igual, la longitud de ese cateto del triángulo es igual que la del otro cateto, puesto que los triángulos son iguales, pero tenemos que cambiar el signo de el coseno de alfa para que sea igual que el coseno de 180 más alfa. Con respecto a la tangente, ya vimos en su vídeo que por construcción coinciden exactamente. Por construcción la línea trigonométrica es la misma exactamente, y por tanto pues sería exactamente igual. Bien, la secante, pues queda claro lo que va a ocurrir. Como la secante es la inversa del coseno, pues tendríamos que sería menos la secante de alfa. La cosecante igualmente sería menos la cosecante de alfa, y por último la cotangente pues va a ser exactamente igual. Vamos ahora ya a la última columna y vamos a escribir las razones trigonométricas del ángulo opuesto de alfa en función de las razones trigonométricas de alfa. Dibujamos 360 menos alfa, o como también hemos dicho, menos alfa. Bien, partimos de intentar calcular ahora el seno. Este sería el seno de 360 menos alfa. Sería igual que esto, ambas longitudes son iguales, pero en negativo, por tanto, menos seno de alfa. Con respecto al coseno, recordemos que ese cateto es igual tanto para un ángulo como para otro, por tanto, coincide, el coseno de un ángulo coincide con el de su opuesto. Con respecto a la tangente, trazamos las líneas. Esta sería la tangente de menos alfa, o 360 menos alfa, y esta sería la tangente de alfa. Resulta entonces que son iguales, pero
una es negativa y por lo tanto hay que cambiar el signo de la positiva para que sea igual que la que nosotros buscamos. Ahí lo tenemos. A partir de aquí la secante es muy fácil. Sería igual que la secante de alfa, coinciden la secante, puesto que el coseno coincide, pues la secante también. La cosecante, puesto que el seno cambia el signo, pues la cosecante también va a cambiar el signo. Y por último, la cotangente cambia el signo igual que la tangente. Bien, en este cuadro hemos pretendido resumir todo lo visto en los vídeos anteriores de una manera más sencilla, más rápida, pero creo que puede servir de repaso, ¿verdad?, o de resumen de todo lo anterior.